es Guillermo y bueno, Marcelo, lo hacemos la presentación, pero sobre todo por el respeto a los que están conectados y agradecer profundamente el acompañamiento, la respuesta y sobre todo también es muy importante para nosotros las autoridades de los tribunales de cuentas. Siempre lo destacamos porque también entender que esto no queda solo que el IETEI no es únicamente del personal, sino que también las autoridades acompañen, para nosotros es un gran respaldo, así que lo agradecemos enormemente. Bueno, muchas gracias, Tato. Entonces, en nombre, vamos a empezar, que voy a hacer una breve introducción, que en nombre del Instituto de Estudios Técnicos y de Investigaciones IETEI, y del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la República Argentina, y muy especialmente de la Comisión de Control Ambiental, de la Secretaría de Innovación y Sustentabilidad, le damos a todos una muy cordial bienvenida a este conversatorio internacional sobre auditoría ambiental. Bueno, como ya lo dijo Tato, se agradece profundamente la presencia de cada uno de ustedes, especialistas, las autoridades, los profesionales que hoy nos están acompañando, tanto de Argentina como de Brasil. En este caso, bueno, muchas gracias, Tato, por tus palabras y la participación, y a todas las autoridades que se encuentran presentes, incluso detrás, decía hace un rato, de la aceptación de los invitados a esta charla, lo tenemos al secretario de Innovación y Sustentabilidad, a Diego Balbi, quien se encargará al final de la charla de colaborar con el sorteo del libro de la editorial Bullati, el libro Compliance. Entonces, bueno, ¿a dónde vamos? Hoy el desafío que nos convoca es fortalecer la sostenibilidad, la gestión ambiental a través de un control público que sea moderno, eficiente, comprometido. Los problemas ambientales sabemos que no conocen fronteras y nuestras herramientas de auditoría deben estar a la altura de las demandas sociales y ecológicas que enfrenta la región. Por eso que este conversatorio nace como un espacio de diálogo, como un espacio de intercambio de buenas prácticas, de innovación metodológica, y en este caso se van a unir dos experiencias de enorme valor. Por un lado, es la visión del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, y por el otro, la perspectiva estratégica del Tribunal de Cuentas del Estado de Amazonas. Para esto, le voy a pasar la palabra a Leticia Paprocchi, miembro también de la Comisión de Control Ambiental, para dar inicio formal a la actividad antes de las exposiciones, para que ella pueda comentar el convenio que tenemos desde IETEI con el Instituto Ruy Barbosa de Brasil. Muy buenos días a todos. Bueno, quería aprovechar la oportunidad para comentar nada más que como muchos saben, o algunos se van a enterar ahora, en el año 2022, durante la presidencia de la doctora Fabiola Bianco, de presidencia pro tempore de ASUR, se firmó un convenio para dar impulso a los organismos de control, para las acciones de los organismos de control del Mercosur, de cooperación técnica entre ASUR, IETEI y el Instituto Ruy Barbosa. El Instituto Ruy Barbosa, por si algunos no saben, es una entidad civil de estudios e investigación de los tribunales de cuentas de Brasil. Bueno, nuestro IETEI, del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, y ASUR, que reúne a los organismos de control del Mercosur. Este convenio tenía por objeto agilizar las relaciones en materia de colaboración científico-técnica, tecnológica, promoviendo el intercambio de información, de conocimientos, de experiencias, realizando charlas conjuntas, acciones conjuntas, intercambios. Y bueno, en ese marco estamos realizando varias tareas. Una de ellas es esta, que estamos trabajando en conjunto en todo lo que es control ambiental. También se está trabajando en control social y en innovación con distintas actividades. Y bueno, lo que facilita este convenio es justamente esta oportunidad, por ejemplo, de poder intercambiar experiencias y nutrirnos todos de estos enfoques innovadores de control tan necesarios en este momento. Así que bueno, muchas gracias, Romina. Bueno, muchas gracias, Leticia. Entonces, dando comienzo al bloque académico,
Es un honor para nosotros presentar a nuestro primer expositor de la jornada, en representación de la Argentina, el abogado Guillermo Piovano. Guillermo, bueno, es especialista en Derecho Ambiental, magíster en Gestión de Desarrollo Sostenible, especialista en políticas públicas, y secretario académico de la especialización de Derecho Ambiental en la Universidad Nacional de La Plata. Y en el ámbito del control público se desempeña como director de coordinación de auditorías operacionales y coordinador de auditorías ambientales del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. Así que le vamos a dar la bienvenida a Guillermo y lo vamos a escuchar atentamente para luego después pasar a nuestro próximo expositor de Brasil. Así que, Guille, te doy la palabra. Gracias, Romy, gracias, Leti, por la presentación, y Tere, en nombre del equipo de IETEI, y agradecer también al IETEI por este espacio para poder hablar de esto que tanto nos gusta, nos ocupa, y nos apasiona. En mi caso, el tema ambiental, me he dedicado siempre al tema, y es buenísimo tener el espacio para canalizar, y buenísimo, siempre los que hacemos ambiente tenemos un poco esa postura casi evangelizadora de tratar de llevar el mensaje y la idea de un mejor ambiente para todos, así que súper contento de la convocatoria que tenemos hoy. Esto es una continuidad de algunas charlas, de los congresos, esto lo hablamos en Río Hondo, pero bueno, no todos estamos en todos los espacios, ahora tenemos el congreso también en septiembre, así que indudablemente un webinar nos acerca de todos puntos del país, y nos permite hablar de esto que creo que está bueno, que es una cuestión que podemos mejorar todos como organismos de control. Nada, agradecer al IETEI y al equipo de trabajo nuestro de investigadores que organizó este evento, obviamente, y bueno, voy a compartirles pantalla y vamos a hablar sobre una presentación, y seguramente tengamos al final un espacio para hablar de dudas y preguntas. Cualquier cosa me dicen si no se ve. Pero bueno, yo voy a hablar en nombre también a quien agradezco, al Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, en donde me desempeño hace casi 10 años, al organismo, a las autoridades y a las personas que también han forjado el área que hoy nos permite integrar la auditoría ambiental, las autoridades de desempeño, o muchas personas con una visión muy importante de ampliar el espectro de control. Así que un poco la idea de hoy es contarles la experiencia que nosotros venimos llevando adelante en materia de auditoría ambiental, cómo hemos hecho y cómo eso podría ser tomado parcial o totalmente por otros organismos, o al menos como fuente de inspiración, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces la charla la hemos titulado como Desafíos y herramientas para la implementación argentina de la auditoría ambiental en general, y el caso del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, que bueno, tiene un poco de incipiente todavía, no podemos decir que somos expertos, pero el organismo ya tiene cierto recorrido en materia de auditoría ambiental. Los temas que un poco queremos hablar hoy rápidamente, algunos, porque no es una charlita introductoria y siempre hay cosas para explayarse, es un poco cómo es la cuestión ambiental en general, qué rol tiene el Estado, qué rol tenemos los organismos de control, y en qué consiste un poco, en qué se diferencia del control tradicional esta auditoría ambiental, qué características tiene la auditora ambiental, cómo trabaja, qué tipo de procedimientos, qué tipo de formación. Algunas experiencias concretas para que ustedes vean de qué va en concreto la auditoría ambiental, y ahí quizás lo más interesante o rico es, bueno, qué hemos relevado desde el IETEI, sintéticamente, a partir de encuestas que hemos colectado, y cuáles son los principales desafíos que tenemos para que este tema avance en Argentina, que creo que eso es lo más, si se quiere, rico, a partir de lo que vemos al principio, ¿sí? Bueno, esto es solamente ponernos en contexto diagnóstico, no para indagar en cada una de ellas, pero sí para que los que no se han dedicado nunca al tema ambiental o solamente lo toca parcialmente por alguna situación de la vida cotidiana, es partir de que el tema ambiental está en total desequilibrio con la sociedad. Como sociedad hemos ocupado el planeta, desarrollamos actividades humanas cada vez más complejas, actividades productivas que de mínima tensionan con el ambiente, el consumo de recursos, actividades productivas que son valiosas para la sociedad, que generan valor económico, que dan empleo, tensionan con el ambiente y requieren de un abordaje necesario
a través de la regulación, el control, monitoreos, distintas herramientas de política pública y también del sector privado, para que esa relación entre la actividad productiva y el ambiente tienda a un punto de equilibrio y evite daños ambientales que, además de la repercusión que tiene en el ambiente, tiene un importante aspecto social. Las actividades productivas, la vida en sociedad, la vida urbana, tiene un importantísimo aspecto social. En general, los sectores más vulnerables de nuestra sociedad son los que más sufren los problemas ambientales. Ahí vemos, asentamientos vulnerables, basurales, falta de acceso a agua y saneamiento, distintos problemas que tienen una base ambiental, pero que tienen un importantísimo aspecto social. Entonces, esto nomás, en términos de contexto, la relación entre la sociedad y el ambiente está en desequilibrio. Con el ambiente estamos mal, estamos en deuda, si vamos a un examen estamos desaprobados como humanidad, si se quiere. Después hay matices, hay situaciones, hay países. En Argentina, indudablemente, estamos varios pasos atrás en materia ambiental. Así que ese es un poco el contexto inicial. A su vez, los temas ambientales tienen un lado, si se quiere, global, o problemas que son abordados por todos los países en general. El más icónico, si se quiere, es el cambio climático, que tiene repercusiones locales, y después hay cuestiones bien de índole local, quizás más vinculadas con las actividades productivas. El problema que puede tener el centro del país, del agro, con los agroquímicos y los impactos que eso tiene, la minería, la actividad hidrocarburífera, la pesca, etcétera, 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 o el norte con la actividad forestal, bueno, distintos problemas que son más de índole local, pero en todos los casos, como les decía recién, es transversal a cuestiones sociales y económicas. Lo ambiental no se evalúa cerradito en una cápsula, sino que tenemos que verlo siempre vinculado con la actividad productiva económica que está detrás de lo mismo y qué impacto social tiene. Por eso siempre el prisma de análisis es, y no para traer el dibujito de todos los colores y que quede lindo, pero sí esta Agenda 2030, los ODS, Naciones Unidas, objetivos globales que el mundo se ha planteado, que sigue entrando muy detrás de ser cumplidos, muy complejo que se cumplan, pero que sí siguen siendo la zanahoria a alcanzar, digamos, el norte, el faro, el horizonte, en el cual la humanidad pone la idea de decir, tenemos que ir hacia ese lugar para tener una mejor relación con el planeta. Entonces, algunas condiciones de base es que los temas ambientales son complejos, porque tienen esta faz global y una faz local. A su vez, los temas ambientales están repercutiendo cada vez más en nuestra vida cotidiana. Como decía recién, probablemente los sectores más vulnerables primero tienen esta demanda, pero todos empezamos a ver que o nos inundamos, o tenemos olas de calor, o limitaciones en el acceso a servicios públicos, o basurales en nuestro barrio, y así se van multiplicando los problemas, y afortunadamente empieza a ser un tema de agenda. Lentamente, no estoy diciendo que esto sea lo prioritario para el ciudadano argentino hoy 2026, pero afortunadamente empieza a ser una demanda ciudadana de que el Estado se ocupe cada vez más del tema ambiental, que es un tema relativamente nuevo como política pública. Podemos trazar el año 94 como inclusión de lo ambiental en la Constitución Nacional, el paquete de leyes de presupuestos mínimos, digamos, es un tema joven, es el hermano menor de otras políticas públicas, pero que afortunadamente empieza a estar cada vez más cerca de lo importante. El Estado como actor, súper importante y súper objeto ahí va a ser después objeto de control. ¿Por qué? Porque el Estado tiene un tema central en relación con el ambiente, que son el desarrollo de políticas públicas. Políticas públicas tanto de incentivo de actividades ambientalmente amigables, como una política de fomentar las energías renovables, el ordenamiento territorial, etcétera, etcétera, como políticas públicas de habilitación de actividades, evaluación de impacto, control, fiscalización, eventualmente sanción. Ese es el foco central de la actividad pública en materia ambiental. Y ahí pongo la primera condición de la charla de hoy. Cuando hablamos de auditoría ambiental, no hablamos de que las oficinas, nuestros organismos de cuentas, tengan una política de eficiencia energética, separen los residuos. Eso está muy bien, es lo que vemos acá a la derecha, la gestión interna de un organismo de control, como de cualquier oficina pública o de cualquier
actor social, de una empresa, de una ONG, cualquiera, tiene que tener un mejor desempeño ambiental, o nosotros como ciudadanos. Pero eso es un tema que tiene mucha menor capacidad de mover la aguja de que la cosa mejore, ¿no? El foco de lo nuestro está en el punto 1, es la política pública enfocada en temas ambientales o que transversalmente toca temas ambientales. Una política pública de infraestructura, como hablaban ahí los compañeros de Chaco, una política pública industrial, enfocada en el agro, en la actividad minera, etcétera, etcétera. Está enfocada prioritariamente en lo productivo, pero tiene un lado ambiental y una repercusión en un mejor o peor ambiente que es indudable y es el foco central de nuestro interés. Luego, a veces, esto el punto 2, es minoritario. Hoy el Estado, de las últimas décadas, digamos, ha delegado a través de las concesiones, las licitaciones en terceros, la realización de actividad en sí misma. El Estado productivo, el Estado constructor, hoy es algo minoritario, pero bueno, también podría ser foco si el Estado presta un servicio público, si el Estado desarrolla una obra pública. Ahí se equipararía, digamos, si se quiere, a un actor productivo privado y también sería foco de control, pero lo central son las políticas públicas, ¿no? Entonces, ahí llegamos a la auditoría ambiental como actividad de control, y acá en este sentido no se diferencia tanto de cualquier otra actividad de control, es un examen objetivo, imparcial, basado en criterios profesionales, en donde vamos a intentar evaluar ese foco que van a ser las políticas públicas ambientales o sectoriales, si se quiere, como decía recién, minera, industrial, del agro, que tengan impacto ambiental, buscando contrastar un criterio contra una situación verificada, detectar oportunidades de mejora, hallazgos, observaciones, como se llaman en cada organismo, con el foco puesto en la búsqueda del desempeño ambiental. Digamos, ese es el gran carácter diferencial, buscar un mejor ambiente, que el Estado genere un mejor ambiente a partir de las políticas públicas ambientales y sectoriales, ¿sí? ¿Por qué los organismos de control nos metemos en control público externo? Bueno, lo vienen diciendo las normas internacionales desde los años fines de los 80 y de los 90, que los organismos de control deben ser pioneros en promover el desarrollo sostenible, más allá de, y acá también voy anticipando un hito de la charla, más allá de mandatos expresos, de competencias expresas. Los organismos de control impulsan, buscan una mejor gobernanza en general, un mejor Estado, un mejor servicio público, y eso incluye también a los temas ambientales, dado también por el empuje de la sociedad, por un Estado que preste mejor servicio, que cumpla mejor su rol, y eso también incluye el tema ambiental. Esto, también anticipo, es lo que el Tribunal de Cuentas de la provincia ha tenido como norte para decir, bueno, el marco internacional propone esto, tenemos una cantidad enorme de regulación para el mismo Estado que debe cumplirse para empujar un mejor ambiente. Bueno, esto es objeto de control público. Y ahí nos metemos un poquito más técnicos, entendemos que acá estamos todos, la mayoría al menos, entre organismos de control, es decir, podemos hablar de auditorías financieras, auditorías de legalidad, auditorías de desempeño con bastante libertad sin ponernos a explicar cada una. Y esto las normas internacionales nos dicen, bueno, a ver, ¿desde dónde, desde qué enfoque podemos hacer auditoría con foco en los temas ambientales? Bueno, lo podemos hacer con los 3 enfoques. Ahora bien, ahí verán el menos ambiente, un poco en verde, un poco más ambiente y bastante más foco en lo ambiental. Si nosotros hacemos auditorías exclusivamente financieras o estudios de cuenta, digamos, enfocadas en la legalidad de la ejecución presupuestaria, podemos enfocar un poco más en programas, o sea, en nuestro análisis del alcance y de materialidad de los temas a auditar, podemos hacer foco en algún programa, plan que tenga especial vinculación con el tema ambiental, pero la verdad que no está puesto ahí el foco, no está puesto en el funcionamiento de esa política, ese programa, ese plan, en relación con el ambiente. O sea, el impacto que tiene en la mejora, en definitiva, del ambiente, va a ser bastante más limitado. Esto avanza crecientemente si vamos a una auditoría enfocada en el cumplimiento legal de normas ambientales, no digo de normas de ejecución presupuestaria como sería la primera. Una auditoría de legalidad ambiental, ya estaríamos tomando como criterio normas ambientales, y ahí nuestro aporte como actividad de control
es creciente en relación al objeto ambiente. Y la que indudablemente tiene mayor capacidad de aportar una mejora del desempeño ambiental del mismo Estado es la auditoría de desempeño operacional, de gestión o como se llame, que es la que nos permite, por un lado, mayor libertad en la selección de criterios, mayor libertad en la selección del objeto, mayor libertad en la selección de los organismos auditados, que ahora lo vamos a ver en los casos concretos, y nos permite analizar esa política, ese programa, ese plan auditado en relación centralmente a su eficacia, a su eficiencia, lo cual es cómo funciona esa intervención pública, ese programa que realiza el área de ambiente, el área de agro, el área de minería, en relación con los objetivos que se plantean. Entonces ahí vamos a ver directamente el funcionamiento y el desempeño ambiental de esa política pública, por ende es la actividad de control que indudablemente tiene mayor impacto. Ahora, y esto también, voy anticipando conclusiones anticipadas, ¿esto implica que si yo no tengo mandato para hacer auditoría de desempeño no puedo hacer auditoría ambiental? Absolutamente no. Podemos tomar los enfoques de legalidad o financiero y también hacer auditoría dándole una vueltita para encontrar más impacto ambiental. ¿Qué buscamos con la auditoría ambiental? Ya lo fuimos diciendo un poco, pero tenemos que correr el foco, digamos, de la actividad de control como un fin en sí mismo. La actividad de control busca fortalecer a la política pública para que esa política pública sea mejor. Entonces lo que buscamos en principio con la auditoría ambiental es tener un mejor ambiente. Ese ambiente, ¿cómo va a ser mejor? Si el Estado, que tiene las competencias para hacer política pública, el área ambiental o las áreas sectoriales, realizan mejor sus tareas, y para eso, ¿qué hacemos? Como una actividad de control, contrastamos un objeto auditado contra un criterio y formulamos observaciones, recomendaciones, oportunidades de mejora, o con otro tipo de enfoque de auditoría, eventualmente otras herramientas un poco más coercitivas. Lo que vamos a estar impulsando también es una actitud preventiva, proactiva de los gobiernos, esto obviamente con el desarrollo o con el correr del tiempo, porque naturalmente esto se va haciendo camino al andar hasta que el auditado conoce o interpreta que el organismo de control lo puede auditar en temas ambientales. Bueno, esto debería funcionar. Ahí Martín abrió el micrófono. Esto debería funcionar como un incentivo positivo para que se actúe preventivamente. Y además, esto tiene un valor, entendiendo que el informe de auditoría es información pública, es un bien de la sociedad, aportando información. En materia ambiental, ustedes saben que el tema de información pública, participación ciudadana, son temas transversales, relevantes, porque nos importa a todos el ambiente, un mejor ambiente. Entonces, es interesante contar con instrumentos, informes que consoliden información sobre los temas sobre los cuales en muchos casos se sabe poco y nada, ¿sí? El auditor ambiental tiene que tener demasiadas capacidades diferenciales, un poco sí, un poco no, digamos. Podemos arrancar con lo que tenemos. Sabemos que en los organismos de cuentas tenemos habitualmente contadores, abogados, centralmente. Bueno, tenemos que avanzar en la formación, pero en principio esa formación está dada por el interés. Tenemos que meternos en los temas ambientales que nos convocan, incluso en términos de compromiso personal. El ambiente nos genera un dilema, si se quiere, ético, de tener un mejor ambiente, de no contaminar desde mi actividad personal. Bueno, los organismos tienen que tener un compromiso institucional y avanzar en la temática ambiental, y después ir transitando un camino de formación en materia ambiental, que sí es necesario. Para entender una política pública ambiental y su funcionamiento, es necesario formarse en tema ambiental. Luego, un paso todavía más de avanzada es contar con perfiles específicos, ¿sí? Porque lo que idealmente necesitamos es un equipo auditor interdisciplinario, con formaciones específicas, que eso es un estado de avanzada, que no necesariamente todos lo tenemos. Podemos buscar expertos externos para complementar esos equipos de auditoría. Los criterios de auditoría se construyen igual que en cualquier auditoría, lo que sí la auditoría de desempeño, como decía recién, permite, y en materia ambiental es muy relevante, no centrarnos solamente en criterios normativos, que quizás es lo que primero buscamos. También podemos encontrar criterios en buenas prácticas, normas internacionales, convenios, buenas prácticas de gestión del sector privado, sistemas de gestión, normas ISO, cuestiones de
prácticas que vengan del sector académico científico, buenas prácticas de otros organismos públicos, digamos. Es un poco más amplio lo que nos permite la auditoría de desempeño en materia de búsqueda de criterios. Procedimientos, y esto también para ir acercando la idea de que la auditoría ambiental es totalmente practicable. Los procedimientos de base son los mismos que hacemos en cualquier auditoría: entrevistas con los organismos auditados, cuestionarios, pedidos de información, muestreo, sistematización de datos, cual y cuantitativos. Es bastante similar a cualquier otro. ¿Agrega un plus? Sí, hay un plus. Lo ambiental necesariamente nos convoca a entender un poquito de qué estamos hablando y salir a campo y ver de primera mano la ejecución de una política pública. Acá a la izquierda estamos haciendo auditoría de áreas protegidas y acompañando a los guardaparques en una ronda de control y de monitoreo de aves en un área protegida de acá de San Borondón. Nos convoca a utilizar herramientas tecnológicas innovadoras, como las imágenes satelitales, que nos permiten, esto también es una auditoría nuestra, digamos, nos permite contrastar en una serie temporal de 5 años con un terreno limpio, o es un terreno con un basural. O sea, bastante sencillo de interpretar, pero súper útil para graficar la necesidad de mejora de ese organismo que no estaba contemplando el uso de una herramienta que le permite identificar basurales de forma automática, hoy encima cruzado con la IA. Bueno, un procedimiento de consultar expertos. En los temas ambientales necesitamos a veces ir a buscar datos técnicos concretos, que no los tenemos en el equipo de auditoría, podemos convocar a un experto, esto también lo hacemos. Lo que no hemos hecho, y por eso no pongo la foto, es todavía sí la AGN lo ha hecho, de contrastar una evidencia con un monitoreo directo. Yo como organismo de control, ir tomar un muestreo de suelo, de agua, algo bastante más de avanzada, la Auditoría General de la Nación entiendo que ya lo ha hecho en algún caso. Bueno, nosotros como tribunal, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hacemos? Planificamos nuestras auditorías con un plan institucional, donde elegimos objetos de auditoría en base a varios criterios, centralmente la auditabilidad, la pertinencia del tema, el interés público, o sea, varias cuestiones que vamos filtrando y tratando de cubrir todos los temas de la agenda ambiental, al menos los más relevantes, y luego la auditoría la planificamos como cualquier auditoría, un plan, una planificación con un plan de auditoría, la ejecución, un informe y también una etapa de seguimiento de recomendaciones. Eso es muy propio de la auditoría de desempeño. En concreto, ¿qué hacemos? Definimos el tema a auditar, y acá tema lo resalto entre comillas porque las políticas ambientales, además de ser transversales entre organismos, también son a veces entre niveles de gobierno. En la provincia de Buenos Aires tenemos muchos temas ambientales en donde se comparten competencias entre organismo provincial y municipio. Entonces, nosotros elegimos un tema, no elegimos un organismo. Definimos una política, un programa, un plan, y luego de eso vemos si ese programa entre quiénes es ejecutado. Y en la mayoría de las auditorías, ahora les voy a hacer algunos ejemplos, elegimos más de un auditado y tenemos coauditados en un mismo tema, que eso nos permite incluso ver muchos temas de coordinación en la política pública que son habitualmente siempre objeto de observación o de hallazgos. Bueno, ejecutamos los procedimientos conforme al plan de auditoría y tenemos estructurado nuestro procedimiento en un informe preliminar, luego un informe final en donde vertemos hallazgos que son en algunos casos positivos, fortaleza de la política pública que hemos evaluado, y también los negativos o observaciones que son los que merecen la formulación de una recomendación. Nuestros productos de auditoría es el informe completo de auditoría y un informe ejecutivo para el mismo auditado, que son de acceso público, ahí van a tener el link y después lo podemos compartir también en un drive con todos los informes. Y luego también venimos haciendo, y esto lo presentamos en su momento en Río Hondo, también un informe ciudadano muy breve, muy chiquito, muy gráfico, para publicar en las redes sociales y que el tema empiece a generar un poco de impacto. Luego el auditado formula un plan de acción y nos dice sobre esas recomendaciones cómo va a mejorar la política pública, y abrimos en un tiempo prudencial, más o menos de un año, luego del cierre de la auditoría, una etapa de seguimiento. Bueno, vamos concreto, algunas no las voy a nombrar porque puse varias, pero para que vean en concreto qué hacemos. ¿Qué hacemos, por ejemplo? Auditamos pasivos ambientales mineros. ¿Qué hace la minería en la provincia de Buenos Aires cuando
termina de funcionar y tiene que cerrar el sitio y a veces no lo cierra y deja un pasivo ambiental. Bueno, ese es nuestro tema de auditoría. Entre quienes se gestiona esta política, entre dos áreas, el área minera y el área ambiental, los auditamos a los dos. Y acá los hallazgos y las recomendaciones están muy simplificadas, después en los informes las van a poder ver. Pero bueno, hallazgos. La provincia no tiene un instrumento regulatorio específico en pasivos mineros, aunque tiene una ley de pasivos, no una ley de pasivos mineros, y no tiene un instrumento de gestión clave que es un inventario de pasivos. O sea, nunca puede funcionar bien una política pública de pasivos mineros si el organismo encargado no sabe qué cantidad de pasivos y dónde están. Es algo bastante obvio, pero hay que decirlo. ¿Qué recomendamos? Bueno, un régimen normativo específico y impulsar la elaboración de ese inventario de pasivos mineros. ¿Qué hemos hecho ahí? Bueno, ahí bastante básico. Sí, también hicimos con una muestra de municipios un relevamiento de información. Bueno, esta la vamos a dejar porque por ahí es un poco más laxa. Auditamos el Comité de Cuenca del Río Reconquista. Ustedes, la mayoría de las provincias tienen comités de cuencas, en donde también ahí son muy interdisciplinarios y muy interorganismos los comités de cuenca. Acá auditamos 3 organismos: al Comité de Cuenca, al área de aguas y el área de ambiente, y levantamos como hallazgos que el Comirrec no ejercía el poder de policía en el ámbito de la cuenca y que había duplicación de recursos de fiscalización. Esto lo puede decir el organismo de control. Ambiente no le va a decir a la autoridad del agua, che, estás yendo vos también donde yo fui. Porque al organismo gestor no le conviene decir eso. Organismo de control, sí, vamos y decimos, che, están haciendo lo mismo. Están yendo a la misma empresa en un margen de 2 meses, entonces no está bueno, hay un recurso público duplicado y que no está siendo aplicado eficientemente. Bueno, hemos recomendado un acuerdo institucional, primero con la parte política y después la parte procedimental para que eso se mejore. ¿Qué hicimos acá? Por ejemplo, acompañamos en fiscalizaciones industriales al organismo de cuenta. Auditamos nuestras áreas protegidas también, todas las provincias tienen sistema de áreas protegidas. ¿Qué levantamos, por ejemplo, como hallazgos? Que había falencias, esto es mucho más documental, si quiere, ¿no? Falencias en la creación de las áreas protegidas. Había un buen porcentaje de áreas, 11 al menos, que no tenían una consolidación jurídica y territorial, no sabían hasta dónde llegaba, básicamente. Bueno, está más o menos por acá, hay que definir territorialmente hasta dónde llega esa área protegida, que es clave, saber, para querer tener una buena protección del ecosistema, saber hasta dónde llega la área protegida. Luego la falta de planes de gestión como instrumento clave. Y recomendamos en esa línea algunas cuestiones. Ahí que hicimos varias cosas que están buenas. Fuimos a hacer trabajo de campo, fuimos al menos a 8 áreas protegidas, que es más o menos un tercio del sistema. Entrevistamos a guardaparques, entrevistamos a la sociedad civil, pedimos información. A veces hacemos eso. Tenemos organismos auditados y tenemos otros que nos aportan información. En este caso, por ejemplo, la Subsecretaría de Turismo. Saben ustedes que las áreas protegidas, una actividad que se permite hacer en la mayoría de ellas es turismo. Entonces, bueno, había una competencia transversal de otra área. Le pedimos información, no los auditamos per se, le pedimos información al área de turismo. Bueno, auditamos al SEAMSE. Estoy un poquito pasado de tiempo y quiero llegar al final, así que esto lo voy a dejar como material, y cualquiera que quiera profundizar tiene los informes, y estoy a entera disposición a hablar de esto que me encanta, solamente para destacar algunos procedimientos que por ahí fueron diferenciales. En SEAMSE convocamos un panel de expertos. Como era un tema bastante sensible, bastante complejo, sentamos a 4 personas que saben mucho de residuos y han conocido al SEAMSE, que es un organismo con mucha historia y con mucha carga, y nos ayudaron a interpretar situaciones y a formular los hallazgos. También acompañamos en el monitoreo de agua al organismo de control. Bueno, auditamos ABSA con los laboratorios de agua potable y saneamiento. Esta es la más reciente, auditamos la política pública de cambio climático en la provincia de Buenos Aires, a ver qué está haciendo la provincia en materia de cambio climático, súper interesante y súper valiosa, porque un tema relevante es que las autoridades de desempeño requieren de mucha colaboración del organismo auditado, del ministerio, de la secretaría. O sea, necesita compromiso y entendimiento que la actividad de control no es para molestar, no es para buscar el error, sino que es para buscar la mejora de la política pública, ¿sí? En este caso también fue interesante aplicar un procedimiento que nos vino, o sea, a nivel OLACEF, el Tribunal de Cuentas de Brasil, desarrolló una herramienta de relevamiento de información en materia de cambio climático, y lo que hicimos fue tomarla y adaptarla.
Digo, esto también en términos de procedimiento o de flexibilidad que permite la auditoría de desempeño. La última que cerramos el mes pasado fue una auditoría sobre gestión integral de residuos sólidos urbanos en un municipio directamente, que bueno, también tuvo sus observaciones y su plan de acción. Ahí el procedimiento, que si se quiere más diferencial, fue esta verificación con imágenes satelitales. Fue la primera vez que lo hicimos y lo tomamos como evidencia concreta para fundamentar un hallazgo. Así que por eso lo menciono. Y esta nomás como ejemplo de que hacemos el seguimiento. La de pasivos ambientales mineros, que hicimos hace 4 años, el año pasado hicimos el seguimiento. Entonces, ¿qué vamos a decirle al auditado? Che, sobre estas observaciones vos me presentaste un plan de acción, dijiste que ibas a hacer esto, esto y esto. ¿Qué hiciste? Esto realmente tiene mucho valor porque ahí vemos que, bueno, el auditado muchas veces ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué no lo hace? Y ahí levantamos acá, hecho es un informe que tiene un desarrollo en base a las respuestas, porque el auditado dice, bueno, intenté hacer esto, no pude, no tuve recursos, faltó voluntad política, la legislatura no impulsó una ley, bueno, hay distintos motivos. Nosotros categorizamos ese seguimiento en si la recomendación que les hicimos la implementaron, la están implementando, la implementaron un poco o no la implementaron. Este es el ejemplo de los pasivos ambientales mineros, que también cerramos el año pasado. Y acá me permito los últimos 5 minutos para hablar un poco de la situación de la auditoría ambiental en Argentina. Esto lo trajimos un poco en Río Hondo, le damos continuidad ahora y es la invitación siempre a seguir por este camino. Lo que presentaba Leti al principio, el convenio Azur, YETEI, IRBI con Brasil, en el cual formamos parte Teresita, Romy y yo, con el acompañamiento de Leti. Lo que hicimos en el año 2024 fue tratar de tener un diagnóstico de cómo estamos en materia de auditoría ambiental a nivel país. Y eso lo presentamos en Río Hondo. Y el panorama es bastante desolador, por poner una palabra. O sea, todavía no es completo a nivel país, es parcial, porque no todos respondieron esta encuesta, así que si alguno acá quiere sumarse a responderla, el dato igual nos sigue sirviendo. Pero dicho muy sencillamente, casi el 90% de los organismos no tiene como parte de su actividad de control el tema ambiental, y ahí vamos a lo metodológico. El 80% identifica que no tiene competencia específica, y eso lo ve como el principal obstáculo a poder hacerlo, y más del 90% a su vez no tiene un sector específico dentro de su estructura. En tanto que un tercio, que esto no tenemos todavía, no es un dato de auditoría, pues no verificamos, pero un poco más de un tercio dijo que había hecho actividades de control ambiental. No tenemos todavía la certeza para decir que esto es dato, porque no hemos verificado todavía informes de auditoría y en qué consistió esa actividad de control ambiental. ¿Cuáles son entonces los desafíos y obstáculos para los organismos provinciales? La falta de mandato, la falta de marco normativo específico, y ahí la propuesta es analizar integralmente el marco normativo aplicable, no quedarnos solo con mandatos expresos, específicos, que digan podés hacer auditoría ambiental, y esa es la invitación. Y también empezar con el desarrollo de guías de auditoría ambiental, que empiecen a instalar el tema, aunque no sean un marco de referencia obligatoria. Luego, ante la falta de áreas y equipos, que ahí obviamente hay restricciones de presupuesto, de incorporación de personal, empezar a sensibilizar y a formar auditores en temas ambientales. Ahí lo que se conoce a nivel nacional como Ley Yolanda, ya muchos sabrán lo que es, a veces en las provincias tomó un nombre distinto, que es la formación ambiental obligatoria de todo agente público. Es el primer paso para empezar a hablar de ambiente en todos los organismos. Así que organismo de control que todavía no hizo Ley Yolanda, y no tiene una propuesta formativa, bueno, no sé si al YETEI podemos acompañar, era una de las ideas que teníamos de que el YETEI acompañe el diseño de un trayecto formativo en Ley Yolanda como primer paso para hablar de ambiente. Luego, eventualmente, sí, incorporar auditores especializados. A la par también se pueden apoyar en las universidades públicas que tienen sede en las provincias, solicitando el apoyo de expertos para auditar el tema ambiental. Y luego, lo que estamos haciendo hoy acá, compartir experiencias, leer informes de auditoría de otros organismos, o sea, crear repositorios públicos, nosotros lo tenemos, el YETEI lo tiene, hablar de tema ambiental, ayudarnos entre organismos,
formar parte de alianzas de cooperación, que es fundamental. Y eso lo digo, no lo digo en el aire, lo digo porque lo hizo el Tribunal de Cuentas, lo hizo la gente que me precede a mí, que tuvo una visión súper amplia y visionaria, María del Carmen Sabugal, Patricia Gamba, y me quedo ahí porque eran mis jefas, que ya se han jubilado, pero muchos más que han aportado a que esto pueda ser una realidad. ¿Qué hizo el tribunal? Interpretó integralmente el marco normativo, la Constitución, la ley orgánica, vio que dicen las normas internacionales, las ISAI nos dicen no hay que limitarse por el mandato, no hay que limitarse por un mandato expreso que nos diga que podés hacer esto o lo otro. Bueno, el marco, una interpretación integral y armónica nos habilita a hacer auditoría de desempeño, porque es evaluar y buscar un mejor estado, y en particular auditoría ambiental, auditoría de sistemas y demás. Esto se trasladó a un plan estratégico que el tribunal tiene hace más de 10 años, creo que el primero fue 2013, en donde un componente central fue ampliar el espectro de control. No quedarnos en lo que venimos haciendo hace 100 años, sino ampliar y hacer auditoría de desempeño y meternos en tema ambiental. Esto bajarlo a su vez a una cuestión procedimental específica, un manual de control externo y guías de auditorías operacionales en particular. Luego, ahí estamos, estoy haciendo la escalerita, que no es lo que todos tenemos que hacer mañana, hay un camino trazado que se puede recorrer. Es crear un área específica. Ahí obviamente hubo una decisión institucional, hubo un apoyo institucional con recursos que permitió crear un área de auditoría de desempeño con auditoría ambiental por detrás, y ahí caí yo. Esto acompañado previamente con apoyo financiero para consultores, un apoyo del BID en su momento, para interpretar cómo esto podía ser hecho cuando casi nadie lo hacía, que fue muy valioso. Lo hacemos hoy, nos apoyamos en expertos externos, porque no tiramos manteca al techo, somos un equipo súper chiquito, que no podemos auditar todos los temas, nos apoyamos en universidades, en expertos que nos permiten complementar falencias, y algo que los invito a hacer es hacer un poco de camino al andar también, buscar esta idea de tratemos, si hay resistencia, porque el mandato no es claro, porque el auditado no me da información, busquemos la idea de experiencias piloto. El tribunal al principio hacía un acuerdo de auditabilidad, sentaba un organismo y le decía, che, te quiero hacer una auditoría de desempeño con enfoque ambiental. Bueno, hagámosla, ¿en qué consiste? Y se firmaba una especie de acta acuerdo que permitió que funcione, que suceda. Hoy ya nadie nos dice, che, no hay mandato. Ya está superado ese tema. Y luego venimos sostenidamente participando de OLACEF, especialmente de la CONTEMA, la Comisión Técnica de Medio Ambiente. Hemos trabajado según los vaivenes políticos, pero siempre es una búsqueda con la AGN, que tiene un desarrollo enorme en materia de auditoría ambiental, hace más de 25 años que lo hacen. Participamos en la Red Federal de Control Público de la CIGEN, también con los temas de desempeño y ambiental, esta misma red de cooperación que nos enriquece, nos permite. En Río Hondo nos sentamos con los colegas brasileños, che, ¿cómo hacen esto? ¿Ustedes qué? ¿Hasta dónde llegan? ¿Hasta dónde vas? Bueno, eso no deja de ser siempre el vínculo humano, a partir del vínculo institucional, una cuestión central y fundamental. Cerrando, el control es central para las políticas ambientales, tenemos que ser parte del control, el tema ambiental tiene que ser parte del control público externo, porque es un bien colectivo, porque a la sociedad le importa, y porque el Estado, y acá esto es una apuesta dicha por mí, y me hago cargo, el Estado cada vez más va a tener que meterse, aunque el contexto político actual no nos dé no nos arroje esa foto, el tema ambiental va a ir en avance, indudablemente, porque el planeta así lo exige. El control externo tiene que impulsar mejores políticas ambientales, más sólidas, más concretas y más eficaces para que el ciudadano tenga un mejor ambiente. Esto lo respaldan las normas internacionales, como ahí traen estas dos citas textuales. Y aunque todavía tenemos un nivel bajo de implementación en nuestros organismos de control, los invito a esto, impulsar eventualmente la incorporación de la competencia expresa, pero mientras tanto avanzar con pruebas piloto, promover la formación de equipos, áreas,
comisión ad hoc, equipo de investigación, llámese como sea, es una cuestión bastante sencilla. No necesitamos salir a pedir una nueva partida presupuestaria y crear una secretaría de auditoría ambiental, sino que podemos arrancar con algo básico en la medida que haya interés, avanzar en la formación en temáticas ambientales, como decíamos recién, Ley Yolanda, los que no lo hicieron todavía, y luego ir avanzando, y participar de estas redes de compartir buenas prácticas, experiencias, informarnos, no deja de ser lo más relevante para entender cómo va la cuestión. Perdón por el tiempo, era para 25 y se me hizo un poco más, y nada, gracias. Pasamos a Brasil y después, si quieren, avanzamos. Bueno, muchas gracias, Guille, excelente. No, se pasó volando el tiempo, pero bueno, vale la pena, la verdad que vale la pena. Así que, la verdad que excelente. Antes de pasar con el expositor de Brasil, el doctor Tato, a ver si está todavía el director de IETEI. Sí, una cosita, antes de continuar. Guillermo, a mí me interesó mucho esta conclusión, este aporte, y me parece que sería importante porque la idea del Congreso tiene que termine en cada eje temático, con conversatorio, con propuestas, con un taller. Esto, mientras te escuchaba, dentro de lo que es Manual de Buenas Prácticas, que podamos incluir la temática ambiental como parte de las buenas prácticas de los tribunales, de los órganos de control, me parece que sería pero muy interesante. Ya lo vamos a charlar a través de Romina, pero me quedo con esa idea donde lo fundamental no es únicamente contar lo que haces, sino también proponer para que los demás organismos, por competencias, por escasez de recursos especializados, que los demás podamos integrarnos a definir líneas de acción en cuidado ambiental. Me parece que sería, lo vamos a charlar en otro ámbito, no en la charla, pero me quedo con esa idea de podernos abrir la cabeza que únicamente lo ambiental, cómo lo interrelacionamos con auditoría y también con la cuestión de esta idea de buenas prácticas que queremos de alguna manera difundir entre los distintos organismos de control. Y lo ambiental, porque el apasionamiento, pero también la docencia en divulguemos y lo debemos incluir en una visión mucho más transversal y no únicamente tan acotado que los ambientales, de un poco es acotado a los ambientalistas. No, me parece que estaría muy bueno que lo podamos hacer, Guillermo, en el marco de que defendemos la presencialidad en un workshop, en un taller, y en una propuesta concreta, que después cada organismo verá si la puede adoptar o si decide adoptarlo, si tiene los recursos para poder adoptarlo o poder de alguna manera avanzar en esto. Pero me parece que como propuesta final es espectacular. Sí. Gracias, Tato. Sí, perdón, no, solamente yo quiero siempre salir del lugar común del que hace ambiente, como el que se queja y dice está todo mal, y eso es algo bastante habitual. Y en estos ámbitos todavía de control, ya en Río Hondo, un poco el mensaje fue ese. No quiero siempre estar hablando de estamos mal, sino siempre ser propositivo. Busquemos, agarrémonos de tirar un poquito del ovillo y empezar a hacer. Siempre es la vocación mía ser propositivo, así que te tomo la invitación y seguramente en septiembre podamos empezar a hablar de algo concreto para avanzar. Buenísimo. Igualmente, vamos a tener, una vez que termine de exponer el doctor Marcelo de Brasil, vamos a tener el espacio de preguntas y ahí van a poder seguir conversando. Bienvenidos si se sumó alguna otra autoridad, no sé si se sumó Miriam de Azul, si quiere decir unas palabritas, Miriam, antes de comenzar con Wendel y el doctor Marcelo. No sé por dónde anda, yo veo mucha gente, pero no la veo a ella. ¿No? ¿Está? Bueno. Continuamos, si se conecta después. Dale, si se conecta después. Exacto. Bueno, Wendel, te vamos a pedir que, sí, y Marcelo, doctor, que tengamos la paciencia de hablar despacio, lo más despacio posible, lento, para que todos
podamos entender cualquier consulta. Le pido a los oyentes, que en el chat vayan preguntando por si necesitan alguna palabra que no entiendan, alguna traducción. Ustedes tienen, quizás, alguno de ustedes para que le traduzca el programa, el Meet, y bueno, vamos a hacerlo lo más fácil posible de entender. Pero bueno, me callo yo y le paso la palabra a los profesionales de Brasil. Gracias. Yo voy a hacer una traducción un poco en español. Decirles que el acento, uno de los acentos más difíciles, pero también los más bellos, es el acento argentino. Pero es muy difícil de comprender. No sé cuántos de los inscritos son portugués hablantes y han podido, con la ayuda del subtítulo, seguir a Guillermo y la charla de vosotros. Y seguramente lo ideal es que el doctor Marcelo, que lo va a presentar, siga su presentación. Él lo ha preparado las diapositivas en español, lo que facilita, pero seguramente uno de los portugueses más bien hablados es del norte, del Amazonas, del Maranhão también. Entonces seguro que será fácil la comprensión. Ahora voy a presentar el procurador del Ministerio Público de Cuentas, del Tribunal de Cuentas del Estado del Amazonas, uno de los 33 tribunales de cuentas de Brasil, que es el titular de la Coordenadoría de Medio Ambiente del MPC, Ministerio Público, que es la Fiscalía dentro del Tribunal de Cuentas del Amazonas. Es profesor de Derecho, maestre en Derecho Ambiental por la Universidad del Estado del Amazonas, doctorando en Derecho Ambiental también por la misma universidad, ex procurador del Estado, abogado del Estado, coordinador del Comité de Sustentabilidad del Instituto Rui Barbosa, asociado a la ANBRAPA, Asociación Nacional de los Miembros del Ministerio Público para el Medio Ambiente, conferencista, articulista, una de las mayores autoridades del país en el tema ambiental. Y entonces, sin más demoras, paso la palabra al doctor Marcelo, dando la bienvenida y por el Instituto Rui Barbosa para sellar ese acuerdo, esa parcería junto con ASUR y el IETEI y el Secretariado de los Tribunales de Cuentas de Argentina. Bienvenido, doctor Marcelo. Gracias, doctor Wendel. ¿Se puede ver la presentación en la sala? Sí. Sí. Sí, perfecto. Ok. Muy buenos días a todos e a todos. Quisiera saludar especialmente as autoridades que nos acompanham, a nossa moderadora, a doutora Romina, doutor Wendel e o doutor Guilherme Piovano, nosso expositor de Buenos Aires. A todos ustedes, me saludo e me agradecimento por compartilhar este encontro. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Quero começar agradecendo sinceramente a invitação e, sobretudo, a oportunidade do encontro em colegas de Brasil e Argentina. Creio que temos muito que aprender uns de outros. Nossos países compartem desafios, realidades e também uma larga tradição de instituições públicas comprometidas com a defesa do interesse público. Por isso, mais que fazer uma exposição, quisera compartilhar com você algumas experiências que estamos vivendo em Brasil, em Amazônia, e provocar um diálogo sobre como o controle externo pode responder a problemas públicos cada vez mais complexos. Vou começar falando brevemente de uma transformação que estamos vivendo em los tribunales de cuentas brasileiros. E depois, quisera mostrar-lhes um exemplo concreto dessa transformação, que é nossa experiência no controle das políticas ambientais e climáticas. E agora, depois deste pequeno esforço de falar espanhol, les pido permisso para continuar minha exposição em português. Espero que podamos entender-nos muito bem. Ao fim e ao cabo, estamos entre amigos e vizinhos. Então, veamos.
Bom, então, para contextualizá-los com relação ao grau de qualidade do desempenho dos tribunais de contas brasileiros na matéria objeto do nosso colóquio, que são as políticas ambientais e para a mudança do clima, tenho que informar que estamos num processo contínuo de transformação. Um grande incremento no modo de estruturar e fornecer capacitação às cortes de contas brasileiras, que as notabilizam como uma das mais avançadas do mundo. E isto ocorre diante de um amadurecimento por seus membros do verdadeiro papel constitucional que lhes é reservado. Depois de muita discussão, de muito debate institucional e acadêmico, concluímos que os tribunais de contas não apenas apreciam a contabilidade pública, não apenas apreciam os atos individuais para lhes sondar a legalidade e a eficiência da administração pública, mas, como auditores do organismo estatal, têm legitimidade para proceder ao controle dos grandes programas públicos, das políticas públicas, com a responsabilidade de mensurar, aferir e investigar o alcance dos fins estatais, a qualidade da entrega de bens e serviços à sociedade brasileira. É que as finanças públicas, o orçamento público, a contabilidade pública para o sistema de tribunais de contas é uma função instrumental para o ordenamento jurídico também. Temos claramente colocada que a adequada gestão das contas públicas é um instrumento para que os melhores resultados sejam entregues à população, nos termos da Constituição brasileira. Em síntese, na realização dos direitos fundamentais por meio dos serviços públicos de qualidade. Para chegar a esse estágio avançado de concepção sobre a função primordial dos tribunais de contas brasileiros, indubitavelmente deve ser tributado o mérito gigantesco do Instituto Rui Barbosa, que congrega todos os tribunais locais, regionais, o Tribunal Federal, para reunir todos os membros, servidores de carreira, para aprofundar os conhecimentos, para discutir os caminhos, as melhores técnicas e práticas disponíveis e assim transportá-las para as auditorias, para os departamentos, para as agendas de trabalho dos tribunais de contas brasileiros. Ele, então, reúne nestes tópicos que os senhores estão visualizando diversas funções que têm sido fundamentais para o avanço do sistema, não se limitando aos eventos de debate institucional. Ele ainda expede notas recomendando metodologias de trabalho, prioridades de atuação aos diversos tribunais de contas.
e isto tem sido um mecanismo de desenvolvimento, um mecanismo de avanço, de progresso institucional muito grande, inclusive para que possamos melhor identificar o nosso verdadeiro papel, a nossa verdadeira missão constitucional, né, segundo a ordem jurídica posta em vigor. De que serve o Tribunal de Contas? Não é o pensamento de um ou outro ator ou literatura especializada quem decide. Quem define é a Constituição do nosso país. No caso brasileiro, fornecedora de um suporte de trabalho considerável. O sistema brasileiro também, segundo a Constituição, para um melhor desempenho, outorga aos tribunais de contas condições adequadas. Em primeiro lugar, a sua autonomia, a sua independência no quadro estatal para realizar a sua função com integridade, sem sofrer os obstáculos de uma ingerência política partidária indevida, sem que fatores externos possam adiar ou mesmo obstaculizar a fluência do trabalho mais importante que lhe é reservado. Portanto, garantia para uma atuação técnica, minuciosa e que enfrenta com imparcialidade todos os achados para melhoria e legalidade da gestão pública. Neste quadro, quero ainda destacar aos senhores que no modelo brasileiro nós temos um Ministério Público que atua junto às Cortes de Contas. Este Ministério Público de Contas, o qual eu integro como membro da carreira, tem ajudado bastante os tribunais de contas, porque, aproveitando documentação disponível, de fonte confiável, muitas vezes exerce uma instrução processual que dispensa maiores trabalhos de auditoria ou até mesmo a realização de auditoria. Então, isso poupa a carga de trabalho dos auditores e possibilita o avanço mais célere dos processos e a tomada de decisões tempestivamente. Nós, promotores do Ministério Público de Contas, procuradores, junto às Cortes de Contas, temos uma independência para propor ao tribunal certos questionamentos sobre políticas públicas e, notadamente, sobre as fragilidades e oportunidades de melhoria das políticas ambientais e climáticas. Com parceria junto a universidades, a organização social, a sociedade civil organizada, reunimos um conjunto de documentação que é muito útil ao trato das grandes questões sob o crivo, sob o exame dos tribunais de contas brasileiros. Em que sentido é a transformação do controle, no caso brasileiro, seguindo uma tendência mundial? Como eu já havia adiantado, é no sentido de não apenas auditar atos individuais e procedimentos setoriais, mas alcançar em grau prioritário, como objeto de auditoria, as políticas públicas,
principalmente as auditorias públicas voltadas à realização dos direitos fundamentais, positivados, definidos na Constituição brasileira. Então, estamos partindo do individual para o sistêmico como objeto prioritário de nossas auditorias, em vez de verificar um caso concreto. Então, somente nós enfatizamos, a partir dele, não é, eventual fragilidade, inconsistência, deficiência de tal ou qual política pública. No estado do Amazonas, por exemplo, não havia em suas províncias, em seus municípios, qualquer instrumento de política pública formalmente instituída. Uma omissão gravíssima, para me referir a uma expressão do vizinho Colômbia, um estado de coisas inconstitucional por omissão completa de políticas públicas. Então, não é necessária ainda, né, uma auditoria demorada, complexa, para provocar estas autoridades provincianas a saírem do ponto zero, a saírem da inércia, da omissão, e instituírem os instrumentos básicos de estruturação das políticas públicas que faltam. Então, para isso, a nossa abordagem, primordialmente, tem sido, nos últimos anos, a visão estrutural, a percepção dos programas, das políticas públicas e do orçamento público como um todo, para verificar se possui mínima consistência técnica, porque sem essa correção de rumos, os casos concretos de irregularidades se multiplicam, sem que tenhamos força de abraçá-los todos para a devida correção. Então, preferimos uma ação macro, estrutural, que nos parece mais eficaz e efetiva para favorecer não apenas e tão somente a punição, a penalização das autoridades, mas a correção dessas falhas. Então, nesse sentido, tanto na área das políticas ambientais e climáticas, como outras fundamentais, como saúde, educação, primeira infância, segurança pública, partimos de um diagnóstico, não necessariamente no bojo de uma auditoria, mas por documentos eventualmente disponíveis de caráter oficial, para demandar a indução da política pública, o avanço da política pública por meio da caracterização da sua deficiência a partir dos respectivos achados. Mas isso não se dá apenas pelo uso da técnica clássica de auditoria operacional. Nós temos a preocupação no Instituto Rui Barbosa de repensar as auditorias operacionais para que elas sejam mais dinâmicas, dialógicas, que elas sejam mais céleres, porque não é razoável esperar um ano para proceder a um monitoramento de um assunto que ameaça a vida, que ameaça a dignidade existencial e o acesso aos demais direitos fundamentais das pessoas, referindo-nos à crise do clima, porque literalmente o mundo arde em chamas.
e a velocidade do problema, não é, dita proporcionalmente à velocidade do controle. O nosso controle não pode ser lento, intempestivo, depois que o dano é consumado. O custo é maior para a reparação, havendo muitos casos em ambiente e clima em que a reparação é impossível de acontecer. Além de mais cara, é impossível. Então, a ótica é de prevenção e precaução. É de induzir nas políticas públicas gestão de riscos. Gestão de risco, que se antecipa ao evento lesivo. Depois de consumado o incêndio, não adianta muito, não é eficiente a atuação. Então, temos de levar em conta os prognósticos, as tendências, os modelos científicos, agindo de acordo com o conhecimento e a melhor técnica disponível. Daí a pertinência de uma aproximação com os nossos institutos técnicos e universidades que produzem ciência. Muito bem, em segundo lugar, antes de passar ao segundo lugar, gostaria de enfatizar que esse fortalecimento das auditorias operativas, ou auditorias operacionais, nós temos feito pela inserção das técnicas do chamado processo estrutural, originário do poder judiciário nos Estados Unidos e que ultimamente tem sido utilizado em grande escala por diversos países, tem sido discutido e inserido na sistemática das auditorias operacionais. Que técnicas são essas? Técnicas, como eu disse, que prestigiam o contraditório, a audiência, o diálogo com as partes e a sociedade, por meio de audiências públicas, por consultas às organizações que representam os envolvidos, os impactados pelos problemas. Então, essa técnica do processo estrutural merece ser visitada por todos nós para uma modernização das nossas auditorias operacionais, que são muito boas. Não estamos condenando, mas dizendo que há uma oportunidade de fortalecimento técnico em favor do dinamismo das auditorias operacionais. Pois bem, a segunda parte, a nossa experiência com o controle ambiental e climático, que segue exatamente esse contexto de priorizar o sistema, a estrutura, e não só a investigação e o controle de atos e procedimentos setoriais. O objetivo, na questão ambiental e do clima, é a indução das políticas públicas correlatas. O motivo de fato para isso, como todos sabemos, é o agravamento da crise do câmbio climático. O Brasil tem sofrido, próximo à Argentina, o Rio Grande do Sul com as enchentes. Aqui, próximo ao Equador, nós, da Amazônia, que está sob ameaça de desaparecer, ou melhor, de se converter em um cerrado, também nós outros com a seca, o calor intenso, os incêndios e os impactos que disso resultam para a população da Amazônia e para a derrocada do nosso bioma, do nosso ecossistema, que proporciona clima temperado à Argentina e a todo o continente sul-americano.
Então, diante do agravamento dessa crise, buscamos o amparo jurídico na Constituição, sob a leitura da nossa Corte Constitucional, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Como ele serviu de base para a intensificação deste trabalho em prol da indução das políticas públicas ambientais e climáticas, nos dando um referencial claro. É imperativa a atuação, não é simples boa prática, não é atuação facultativa, não é nem mesmo atuação setorial, é um papel que não se pode adiar, um papel obrigatório, porque sem garantia do equilíbrio do clima, do equilíbrio do ambiente, não há vida digna à população. O que mais importante o Estado deve entregar à sociedade? A vida digna. E sem proteção climática, não há vida digna. As pessoas sofrem, as pessoas padecem, afogadas, com seu patrimônio dizimado, ou com as doenças derivadas do calor, da fumaça, da poluição que graça diante dessa crise climática. Então, o Supremo, ao julgar um processo, ao julgar a DPF 708 em 2022, disse: o Estado brasileiro, por todas as suas instituições, tem um dever inadiável de promover a política pública para o ambiente e clima. Não é dada a inércia, a paralisação, a omissão, como se esse dever fosse facultativo, uma opção discricionária. O Supremo Tribunal Brasileiro disse: nada disso, é um dever. Para quando? Para hoje, para agora. Então, a sentença é no sentido de que tanto a Constituição quanto o Acordo de Paris obrigam os estados a constituírem políticas climáticas em grau suficiente para debelar os efeitos, os impactos da mudança do clima. Neste caso, ele mandou reativar um fundo nacional para financiar a política que estava paralisado por um governo que declarava não acreditar na crise do clima, confrontando o consenso científico. Me refiro a declarações que estão documentadas, portanto, não enveredo por campo de preferências político-partidárias nem ideológicas, mas examino objetivamente o absurdo a esta altura, diante da evidência dos eventos climáticos extremos, das catástrofes ambientais, que uma autoridade pública possa se colocar e se conduzir dessa maneira, no sentido de que isto não existe, não é problema, não é prioridade. Isto vale para qualquer país. Eis que a crise é de ordem planetária. Então, o Supremo Tribunal Federal obriga o Estado brasileiro a agir. Qual a consequência disso para os tribunais de contas brasileiros? Foi o que eu procurei explorar em um artigo de minha autoria, que os senhores podem acessar por este QR Code. Nele, trago reflexões sobre a consequência dessa interpretação da Corte Suprema para os trabalhos, para as auditorias dos tribunais de contas brasileiros.
chegando à conclusão de que, se foi reconhecido pela mais alta corte do país que isto é uma prioridade de ação estatal imediata, nessa qualidade deve ser considerada pelos tribunais de contas, sob pena de uma incoerência condenável. Então, se essa questão é um dever constitucional diante de um perigo de dano iminente pela disseminação de catástrofes, não há assunto mais importante que este. E isto, então, deve, obrigatoriamente, repercutir na agenda de trabalho de toda e qualquer Corte de Contas Superior. Bom, neste contexto, o que temos de atividade? O nosso Tribunal de Contas Nacional, que é o TCU, Tribunal de Contas da União, resolveu produzir um grande diagnóstico, exatamente para poupar os outros tribunais locais de fazê-lo com grande trabalho e investimento de tempo diante de uma crise atual. O Climate Scanner e o painel Clima Brasil é o estado da arte em matéria climática que o Tribunal de Contas da União divulga numa plataforma, num painel, que abrange não só informações do Brasil, mas de vários outros países membros do Intosai. Lá verifiquem esses diagnósticos e tragam como ponto de partida para os trabalhos de vocês. Nós não precisamos reinventar a roda, partir do zero, se já existem levantamentos. Mas não se limita a isto a contribuição do TCU, do Tribunal de Contas da União. Ele tem diversas auditorias cujo objetivo é o controle da política pública. Muitos trabalhos que contribuem para que o Estado perceba as fragilidades e as oportunidades de melhoramento. Dentre estes, eu destaco este caso do Acórdão 1942 de 2024. Ele aprecia a política nacional para o clima e chega a conclusões muito interessantes. Em síntese, deficiência de governança, fragilidade do marco regulatório e da capacidade institucional, em que pese termos um plano clima muito bem estruturado. Temos plano, mas não temos governança suficiente para tirá-lo do papel. Foi a contribuição do Tribunal de Contas ao governo federal brasileiro. O nosso plano clima, como eu disse, preside a nossa política nacional para a mudança do clima, e ele contém diversos eixos e estratégias setoriais que objetivam alcançar tanto a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, como de adaptar urgentemente os territórios, principalmente as cidades, para não sofrerem com os eventos extremos. É um plano de longo prazo e que facilita, por isso, uma visão mais completa por parte do Tribunal de Contas que audita a política pública. Para orientar, nesse contexto, somando ao Tribunal de Contas da União, o avanço da política pública climática,
o Instituto Rui Barbosa, em parceria com entidades representativas dos tribunais de contas e seus membros, inclusive a ANPICOM, que reúne os promotores, os procuradores de contas, junto aos tribunais de contas, emitiu notas recomendatórias para que a indução da política pública climática passe a ser realmente prioridade nos tribunais de contas brasileiros, fornecendo, para tanto, a devida metodologia e técnicas aplicáveis. Os senhores poderão acessar esta, que é uma das principais notas, pelo QR Code disponibilizado. No caso especificamente da província, do estado do Amazonas, que fica no meio da floresta amazônica, também realizamos, contribuindo para o Tribunal de Contas do Amazonas, um levantamento sobre a situação da política pública. E então o Ministério Público de Contas expediu representação ao Tribunal de Contas, várias representações, não uma só, mas um conjunto delas, para reverter as deficiências encontradas numa instrução preliminar muito interessante. O Estado, a despeito de ter leis estaduais sobre a questão do clima, não tinha um plano transversal para possibilitar a sua execução. Então, nós tivemos que demandar o Estado, alertando que não havia plano estadual para a ação contra a mudança do clima. E ele hoje está em fase de finalização, por efeito desta determinação do Tribunal de Contas, com base no levantamento que o Ministério Público de Contas fez em subsídio. No campo dos municípios, dos governos locais, a situação era pior. Como eu disse no início, os governos locais não providenciaram orçamento, não providenciaram plano, não providenciaram marco para a política legal, marco legal para a política, não providenciaram uma unidade administrativa e um arranjo de governança para alavancar a política. E nós tivemos que representar contra todos os prefeitos, contra todos os governantes locais, para fazer cessar e superar esta omissão. Uma ausência completa. Havia a suposição, por parte dos governantes, que era facultativa essa política. Alguns negavam também a crise do clima, numa ignorância de conhecimento científico, não é, que se coloca como responsabilidade de todo homem público. E isso ameaçando as populações locais e a própria Amazônia, que está na iminência de alcançar o seu ponto de inflexão ou ponto de não retorno. Resultado disso é que conseguimos que alguns municípios providenciassem os instrumentos básicos para a política pública. Numa campanha com o governo federal, por meio do Instituto Rui Barbosa, estamos capacitando os municípios para o plano de adaptação às mudanças do clima. Nós estamos também conseguindo uma maior integração entre o sistema de defesa civil do Estado com as defesas civis locais, municipais. São resultados que já se mostram diante da eleição daqueles critérios de abordar a política pública e as capacidades institucionais como assunto prioritário para as auditorias. E agora,
diante da ameaça de um El Niño forte pelo aquecimento das águas do Pacífico, expedimos também uma série de recomendações. Estamos fazendo um amplo diálogo com as autoridades competentes para o fortalecimento dos planos de contingência, para as providências de resposta aos impactos prováveis do El Niño em nosso país. Na parte norte, a seca, o isolamento, a estiagem, os incêndios. No sul, assim como a Argentina, as chuvas em grande quantidade recorde, trazendo as enchentes, o prejuízo à produção rural. Por fim, me penitenciando do avanço, ultrapassagem do meu tempo, quero dizer também o flanco da educação ambiental como uma tônica nos tribunais de contas brasileiros. A partir do Instituto Rui Barbosa, as escolas de contas públicas estão sediadas em praticamente todos os tribunais de contas brasileiros. E eles têm sido instrumento de capacitação dos gestores. E, igualmente, exercem um papel comunicativo educador, como neste quadro que passo aos senhores, capaz de esclarecer a população e as próprias autoridades sobre a causa da crise que enfrentamos. Não é a natureza que está desregulada. Senhoras e senhores, eu finalizo aqui, agradecendo a atenção dos senhores y me disculpando pelo avanço do horário. Obrigada, muchas gracias. Obrigado, muito bom. Muchas gracias. Bueno, la pregunta, ¿no? ¿Es el niño o es el hombre? ¿Es la tormenta? Bueno, Tere, te doy la palabra a vos entonces y después, o primero hay preguntas, no nos está quedando mucho tiempo porque tenemos que hacer el sorteo del libro, tenemos que darle la palabra a Teresita, que es la coordinadora de la comisión. Romy, seguimos con las preguntas si quieren y después hacemos el sorteo, después cerramos. A ver, Porque bueno. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerle, ya sea al procurador Marcelo o a Guillermo? Fíjense que esto nos deja por ahí un poco las ganas de seguir charlando y preguntando, indagando, así que bueno, esta comisión sigue trabajando. No sé si alguno se anima a hablar o quieren ponerlos en el chat y lo podemos leer a las preguntas. Aprovechemos el mientras que ya se nos termina. mientras tanto podemos seguir con el sorteo. Bueno, a ver, Diego Balbi entonces. El secretario. Buenas, ¿cómo les va? Buen día. Hola, Bueno, Diego. muy bueno las exposiciones, tanto de Brasil como de Argentina, Guille, como siempre, increíble. Bueno, nos veremos en el Congreso. Bueno, como anunciaron las chicas, un poco la agenda que estamos avanzando es dentro de una de las verticales de la Secretaría de Innovación y Sustentabilidad del IETEI, que además tiene la parte de control y social y participación ciudadana, a lo que es la parte de innovación tecnológica. Y bueno, surgió la idea, dentro de este dinamismo y interacciones y variaciones, de hacer algún sorteo. Así que bueno, tenemos la gentileza de la editorial Bullati que nos está acompañando. Depois acelera lá para seguir o pessoal. No sé si está por ahí Jonathan. Não? No sé si se han anotado todos, así ya hacemos el sorteo. Jonathan, Jonathan de la editorial Bullati. que él tiene como el bolillero virtual. Si no, bueno, mientras se conecta, terminen de registrarse, o si ya se registraron. Ahí está teniendo un problema con el micrófono, pero bueno. Así que vemos. Si no, si quieren seguir, en todo caso, bueno, cuando se pueda conectar Jonathan, marcamos el sorteo, para no dejar así ningún silencio. Bueno, antes quisiera recordarles que el director de IETEI
tuvo que retirarse y bueno, agradece a todos ustedes por haber participado, a las autoridades, a los expositores. Quería repetirlo a pedido de él. Miriam Radriciani, no sé si está, de Azur, insisto, podés cuando quieras hacer el saludo, y si no, Tere, si vos querés seguir, mientras esperamos a Jonathan que se conecte. Bueno, yo nada más agradecer. Me presento para los que no me conocen, yo soy coordinadora de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Instituto, y en este rol de coordinadora quisiera, en nombre del Instituto del IETEI, agradecer a quienes hicieron posible el encuentro. En primer lugar, a los expositores, a Guillermo Giovano y al doctor Rui Marcelo Alencar de Mendoza, por haber compartido tan generosamente sus conocimientos, sus experiencias y las realidades tanto de Argentina y de Brasil, para poder ubicarnos cómo estamos en países cercanos. También nuestro agradecimiento a las autoridades de ASUR, del Secretariado Permanente, al IETEI, al Instituto Ruy Barbosa, y a todas las personas que trabajaron en la organización de esta actividad, que contamos con la colaboración de muchas personas que forman parte del Instituto, y también del Instituto del IETEI y del Instituto Ruy Barbosa. Bueno, ¿qué más agregar? Que la auditoría ambiental ya no es un tema de futuro, sino que es un desafío del presente, y que no obstante cada tribunal de cuentas tiene su propia identidad, sus propias competencias, su propio marco normativo. Todos los tribunales desde ese lugar podemos incorporar la dimensión ambiental en las tareas de control. Además, también lo podemos hacer como un aporte a la gestión y para contribuir al saneamiento y a la mejora y a poder sostener el medio ambiente que, como bien dijeron los expositores, nos interesa a todos por habitar el suelo, ¿no? Desde este punto de vista, también nos comprometemos desde el Instituto a acompañar a los tribunales de cuentas en este camino, promoviendo nuevos espacios de capacitación, de investigación, de cooperación a quienes tengan interés en el intercambio de experiencias. Así que estamos abiertos, quienes tengan interés en comenzar a transitar este camino, desde el Instituto de IETEI estamos a disposición para lo que consideren. Bueno, muchas gracias, Tere. Y antes de que se vayan desconectando, ya tenemos a la gente de Bullati, el editorial, como para hacer el sorteo. Diego. ¿Qué tal? Buenos días, en realidad, porque todavía no estamos de mañana. Bueno. Yo soy Jonathan, de la editorial Bullati, les quiero agradecer por la invitación y estamos muy contentos de participar en este encuentro. Y bueno, paso a compartirles la pantalla para que puedan ver y vean que no hay ningún tipo de suspicacia en este sorteo. Lo hago así rapidito porque veo que hay gente que se está queriendo desconectar y me imagino están todos ocupados. Sí, se está yendo, ya se nos queda sin tiempo. Acá están todos los que se anotaron en el formulario. Yo paso a copiar y a pegar en esta plataforma para organizar el sorteo. Ok, vamos a ver. Muy bien. Es un ganador y le vamos a hacer el despacho directamente nosotros por correo argentino a la persona que salga ganadora. Perfecto. En este momento, estas son las personas que se anotaron y esperamos 10 segundos y vemos quién ha salido ganador o ganadora. La persona que ha ganado es Miriam Bruno. Uy, ¿que se fue recién? ¿O Uy, no me digan que se acaba de... Bueno, pero estamos todos de testigo de que ha ganado Miriam Bruno. Recién vi que saludó, pero no sé, quizás no, quizás está, pero bueno, muy bien. Veo que la gente aplaude. Bueno,
nada, les quiero agradecer a todos por dejarnos participar en este encuentro y estamos muy felices de poder ayudar a los profesionales en su trabajo. Muchísimas gracias a vos y la verdad que muchísimas gracias a todos. La idea es, bueno, yo me presento, soy Romina Domínguez, de Río Negro, municipal. Y bueno, agradecer a mis compañeros de la comisión, a Diego, a todos los que estuvieron hasta ahora. Se hizo, la verdad, muy agradable el conversatorio, aunque faltan esas preguntas que quizá hubiese sido bueno que pudiéramos hacer, pero si se quedan con ganas, quizás en el Congreso nos podamos volver a ver y ahí podamos ahondar y bueno, y nuevamente juntarnos para sacarnos las dudas o para conseguir avanzar en este tema que muy bien lo dijo Guillermo el año pasado, ya estuvimos trabajando en las jornadas de Río Hondo y bueno, es cuestión de sumarse. Así que bueno, yo desde mi parte, muchísimas gracias y nos estaremos viendo entonces en el Congreso en septiembre en Buenos Aires. Muchas gracias a los profesionales de los tribunales de Brasil, de Rui Barbosa, y bueno, y de toda la Argentina, porque en realidad están, hay autoridades de todos los tribunales de la Argentina. Así que seguramente después va a llegar un mail con los trabajos presentados por el procurador Marcelo y Guillermo. Así que, bueno, por mi parte, ya yo me despido. Muchas gracias, Guille, muchas gracias, Marcelo, y a todos. Chao, gente. Adiós, gracias. Chau, Ah, chau. gracias. Chao, Muito chao. obrigado. Buen día. Buen día. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.